Saludos mis hermanos y mis hermanas en Jesucristo, que el Señor le bendiga y le guarde. Le saluda a su hermano en Jesucristo, Carlos de Fren, predicador católico. Les doy la bienvenida a alimentarnos de la palabra del Señor en este día jueves 19 de enero del 2023. Hoy vamos a leer y meditar el Evangelio del día de hoy, del Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos del 7 al 12. Les invito para que ustedes también busquen sus Biblias, por favor, para que juntos leamos, meditemos y recibamos la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios en nuestros corazones. Y como nos dice ya en Lucas capítulo 8, versículo 15, con mucha perseverancia, ustedes y yo, dar mucho fruto, porque la palabra de Dios es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro sendero de nuestra vida. Además, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, nos dice allá en Hebreos 4, 12 y 13. Vamos a pedirle al Espíritu Santo para que nos ilumine en este momento, para que ustedes y yo podamos entender la palabra de Dios, como nos dice en 1 de Tesalonicenses 2:13, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios que es en realidad lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro sendero, nos dice allá en el Salmo 119, versículo 105. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda distracción, toda indiferencia, toda pereza espiritual, toda tiniebla de confusión. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu luz, de tu gozo y de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria y la honra, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 3, del versículo 7 al 12. Jesús se retiró con sus discípulos a las orillas del lago y lo siguió una gran muchedumbre de Galilea, también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de las tierras de Tiro y de Sidón. Muchísima gente venía a verlo con solo oír todo lo que hacía. Jesús mandó a sus discípulos que tuvieran lista una barca para que toda aquella gente no lo atropellara. Pero al verlo sanar a tantos, todas las personas que sufrían de algún mal se le echaban encima para tocarlo. Incluso los espíritus impuros, apenas lo veían, se arrojaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él no quería que lo dieran a conocer y los hacía callar. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y mis hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar en el mundo que estén escuchando este mensaje de la palabra del Señor. Un abrazo bien grande para todos. Que el Señor les bendiga y les guarde, que la Virgen María interceda por todas sus necesidades. En este día jueves 19 de enero del 2023, el Señor nos trae un hermoso mensaje para ustedes y para mí. Vamos a releerlo juntos y meditar juntos. Hoy estamos leyendo y meditando el Santo Evangelio del día de hoy, del Evangelio según San Marcos, capítulo 3, del versículo 7 al 12.
Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del lago y lo siguió una gran muchedumbre de Galilea, también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de las tierras de Tiro y de Sidón. Muchísima gente venía a verlo con solo oír todo lo que hacía. En este momento vemos que nuestro Señor Jesucristo se retiró con sus discípulos a la orilla del lago. Recordemos aquí mismo en el capítulo 3, en los versículos anteriores, del versículo 5 al 6, ahí podemos ver cuando Jesús le cura la mano de aquel hombre que la tenía seca, paralizada, en el día sábado. Y entonces los fariseos se reunieron con los partidarios de Herodes para matarlo. Jesús, ¿qué hace? Jesús sigue evangelizando. Jesús no se deja atemorizar y dice, oh no, pues ahora puesto que los fariseos y los partidarios de Herodes me quieren matar, ahora no voy a proclamar la buena nueva. No. Y Jesús nos enseña para que esa valentía tengamos ustedes y yo, la valentía del Maestro de Maestros. ¿Qué hizo Jesús cuando lo querían matar los fariseos y los partidarios de Herodes? En el Evangelio de hoy, del versículo 7 al 12, nos dice: Jesús se retiró con sus discípulos a las orillas del lago y lo siguió tanta gente que venían a verlo con solo oír lo que hacía. Entonces, la gente venían a Jesús para que los curara, para escuchar su enseñanza. Y más adelante nos dirá que había tanta gente que lo atropellaban a Jesús. Por eso Jesús mandó a sus discípulos para que tengan lista una barca, y él subió en la barca y enseñaba a la gente. Y eso es tan hermoso como podemos ver aquí, que venía gente de todos lados, venía a Jesús. Jesús siendo el centro de todas las personas, como tiene que ser el centro de nuestra vida. Allá en San Juan capítulo 14, versículo 6 nos dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si ustedes y yo vamos en la vida buscando cuál es el camino que debo de seguir, qué es lo que tengo que hacer, qué camino seguir, qué cosa escoger, primero tenemos que acercarnos a Jesucristo, porque Jesús, como nos dice en San Juan 14, 6, es el camino, la verdad y la vida. Al contrario de eso, y si ustedes y yo queremos hacer las cosas solos, a nuestra manera, yo puedo, porque tengo mucho dinero, porque tengo títulos, porque tengo un puesto político, o incluso un puesto en la iglesia, y yo puedo, yo tengo. No. Jesús en San Juan 15, 5 nos dice: ustedes apartados de mí, nada pueden hacer, nada. Recordemos eso siempre. San Juan 15, 5 dice Jesús: apartados de mí, nada pueden hacer. Entonces, ¿qué nos enseña aquí en el Evangelio de hoy? Que toda la gente de todos los lugares venían a escuchar, a ver lo que Jesús hacía, a escuchar lo que Jesús enseñaba, a recibir el mensaje del Señor. Y de hoy en día hay cristianos que son cristianos de nombre, pero de acto no tiene nada que ver con los actos, porque ya no le gusta leer la palabra de Dios, no le gusta ir a misa, no le gusta participar de los sacramentos. Muchos han renegado de la fe, muchos se han salido de la única iglesia que Jesucristo fundó. Hay muchas divisiones de hoy en día. Y aquí vemos que toda la gente venía en torno a Jesús. No dice solamente los judíos, la gente de Judea, sino también dice la gente de Samaria, de Sidón, la gente de Tiro, de Sidón. La gente venían a escuchar a Jesús de una manera universal. Por eso la iglesia de Jesucristo es la iglesia católica. Se llama católica porque abre las puertas a todos. No importa la raza, no importa el color. La iglesia católica abre la puerta como Jesús abre sus brazos para abrazar al mundo entero, no solamente a cierto grupo religioso, no, al mundo entero. Por eso Jesús nos dice allá en San Mateo capítulo 5, versículo 45, que Dios es bueno
tanto con los buenos y los pecadores. Manda la lluvia para los buenos y para los malos. Hace salir el sol para los buenos y para los malos. Aquí vemos un Dios amoroso, un Dios que tiene un amor hacia todas las personas. Por eso en 1 Timoteo 2:4, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad, de una manera católica, universal, como es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí venía la gente con solo oír lo que Él hacía. Jesús mandó a sus discípulos que tuvieran lista una barca para que toda aquella gente no lo atropellase. Pues al verlo sanar a tantos, todas las personas que sufrían de algún mal se le echaban encima para tocarlo. Querían solamente tocarlo para sanarse. Y venían a Jesús. Y eso es lo más hermoso, mis hermanos. De hoy en día, a veces ustedes y yo, cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, a veces nos paniqueamos, nos da pánico, nos asustamos. ¿Y ahora qué va a ser de mí? ¿Me está yendo mal? San Pablo en Colosenses 1:24 nos dice que Él se alegra por los sufrimientos que tiene que pasar por el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Jesucristo, el mismo Maestro de Maestros, nos dijo ya en San Juan 16:33, ustedes en el mundo tendrán tribulaciones. También nos dijo en San Lucas capítulo 21, versículo 19, que con perseverancia vamos a salvar nuestras almas. Tenemos que ser perseverantes. Y aquí vemos los que tenían problemas, venían a Jesús. A veces ustedes y yo, cuando tenemos problemas, ¿a quién acudimos? Al amigo que luego en un enojo nos dilata todo lo que le hemos contado, a la amiga, a la vecina, al vecino, que como seres humanos, después más adelante, en un enojo, va y cuenta todo lo que tú le contaste. Mientras que Jesús está esperándote a ti y a mí para que nos acerquemos a Él con sincero corazón, para que nos acerquemos a Él para nutrirnos de la palabra del Señor. San Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios tiene un propósito en nuestra vida, mis hermanos y mis hermanas. Por eso en Isaías capítulo 55, versículo 11, nos dice que la palabra de Dios viene a nosotros y no regresa a Dios sin antes que haya hecho lo que Dios quería en nosotros. Por eso es importante que ustedes y yo nos alimentemos de la palabra del Señor y así nuestra fe va haciéndose más grande. Romanos 10:17 nos dice, por tanto la fe viene de la predicación y la predicación de la palabra de Dios. Versículo 11. Incluso los espíritus impuros apenas lo veían, se arrojaban a sus pies y gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Pero él no quería que lo dieran a conocer y los hacía callar. Incluso los demonios decían de Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Aquí podemos captar algo muy interesante, que para ustedes y para mí no basta con decir, yo creo en Cristo y soy salvo. Porque a veces hay personas que caen en esa tentación que es una trampa del demonio. Acepta a Cristo en tu corazón y eres salvo. O sea, no importa la iglesia que Él fundó, no importa los sacramentos que son medios de salvación que Él estableció, no importa la jerarquía en la iglesia, para ellos no importa nada. Solamente di con tu boca y cree en tu corazón que Cristo es el Señor y eres salvo. No, aquí vemos que el mismo Satanás dice a Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Satanás cree en Dios, pero él no le obedece. Y también sus secuaces. La fe se trata de creer, confiar y obedecer. 3 cosas. Creer, confiar, obedecer. No solamente nos podemos quedar creyendo, yo creo en Jesús, y no obedecemos a su palabra. O no nos mantenemos en su una y única iglesia que Él fundó, que es la Iglesia Católica. Porque en Romanos 1:5 nos dice San Pablo, predicamos la obediencia de la fe.
También en Efesios 2:10 nos dice el Señor que dejó las buenas obras para que nosotros la practicáramos. Santiago capítulo 2 del versículo 14 al 26 nos dirá que una fe sin obras es una fe muerta, una fe estéril. Santiago 2:19 nos dice, tú crees que hay un solo Dios, tú dices yo creo en Dios, soy salvo, haces bien, también el diablo, los demonios creen y tiemblan. Pero la cosa está en creer, confiar en Él y obedecerle a Él. Por eso Jesús nos dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? En San Lucas 6:46, Mateo 7:21, no todo el que me diga Señor, Señor, te entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. El Señor nos invita a acercarnos a Él, a confiar en Él y a obedecerle a Él. Dejemos que la palabra del Señor penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón, que saque todo lo malo que hay ahí y que ustedes y yo con perseverancia demos mucho fruto, como nos dice ya en San Lucas 8:15. Que el Señor le bendiga y le guarde, que la bienaventurada Virgen María interceda por ustedes, por mí, por nuestras familias y por el mundo entero. Un abrazo para todos, los quiero y los amo en el amor de Jesucristo.